El invierno de 1765 llegó a Londres como un manto de niebla y ceniza. Las chimeneas escupían humo negro sobre los tejados y el Támesis arrastraba consigo el frío de un año que parecía no querer acabar. En las calles empedradas, los cocheros gritaban órdenes mientras las damas de la alta sociedad se apresuraban entre sus carruajes, cubriéndose el rostro con abanicos de encaje para no respirar el aire sucio de la ciudad. Pero en los márgenes de Londres, donde los bosques aún guardaban secretos y las propiedades aristocráticas se alzaban como fortalezas de piedra y orgullo, había una mansión que llevaba más de un año envuelta en un silencio más pesado que la propia niebla. La mansión Hawthorne. Clara Bianchi bajó del carruaje de alquiler con una sola maleta de cuero desgastado y un abrigo que apenas la protegía del viento gélido. Era menuda, de manos ásperas por el trabajo y ojos oscuros que parecían demasiado grandes para su rostro. A sus 24 años había conocido más pérdidas que alegrías. Su padre, un músico italiano inmigrante, había muerto 6 meses atrás, dejándola sin más herencia que un violín viejo y una educación que de poco servía a una mujer sin apellido importante. La verja de hierro forjado se abrió con un chirrido que le puso la piel de gallina. Clara levantó la vista hacia la mansión y sintió algo extraño en el pecho, algo entre esperanza y advertencia. Los muros de piedra gris parecían absorber la luz en lugar de reflejarla. Las ventanas, altas y estrechas, estaban cerradas con pesados cortinajes. No había risas de niños jugando en el jardín, ni ladridos de perros, ni siquiera el murmullo de criados trabajando. Solo silencio. Dios mío, pensó Clara, mientras caminaba por el sendero de grava. Esto no es una casa, es un mausoleo. La puerta principal se abrió antes de que pudiera llamar. Una mujer alta y delgada, vestida de negro riguroso, la observó de arriba a abajo con ojos fríos como el acero. Su rostro era severo, con arrugas profundas alrededor de la boca que delataban años de desaprobación constante. «Llegas tarde», dijo la mujer sin ningún tipo de saludo. «Soy la señora Whitmore, el ama de llaves. Supongo que eres la nueva empleada». Clara asintió e hizo una reverencia breve. «Clara Bianchi, señora. Lamento la tardanza, el carruaje. No me interesan las excusas». La señora Whitmore se dio la vuelta y comenzó a caminar por un pasillo largo y oscuro. «Sígueme y presta atención. No voy a repetir las instrucciones». Mientras recorría aquellos pasillos helados, Clara observó todo con una mezcla de fascinación y tristeza. Las paredes estaban cubiertas de retratos antiguos, hombres de mirada severa con pelucas empolvadas, mujeres de labios apretados y vestidos imposibles. Pero lo que más le llamó la atención fueron las marcas del luto reciente. Lazos negros atados a los marcos, espejos cubiertos con tela oscura, flores marchitas en jarrones que nadie se había molestado en retirar. «La condesa murió hace 14 meses», dijo la señora Whitmore sin volverse, como si hubiera leído los pensamientos de Clara. «Esta casa aún guarda luto, y tú harás bien en recordar tu lugar en ella». Clara tragó saliva. «Sí, señora. Tu trabajo es simple: limpiar los pasillos del ala este, llevar carbón a las chimeneas, ayudar en la cocina cuando se te necesite y, sobre todo, ser invisible». La mujer se detuvo frente a una puerta estrecha que daba a una escalera empinada. «Dormirás en el desván con las otras criadas. Las comidas son a las 6 de la mañana y a las 8 de la noche. Ni un minuto antes, ni un minuto después». «Entendido, señora». La señora Whitmore la miró con algo que parecía ser una advertencia. «Una cosa más, Bianchi. Lord Hawthorne y sus hijos no son asunto tuyo. No les diriges la palabra, no los miras directamente y bajo ninguna circunstancia te acercas a ellos sin ser llamada. ¿Está claro?». Clara asintió, pero algo en su interior se rebeló contra aquellas palabras. ¿Qué clase de casa era esta, donde los niños eran tratados como piezas de museo intocables? No lo sabía entonces, pero aquella pregunta silenciosa cambiaría su vida para siempre. Antes de continuar, contadme en los comentarios de qué país nos acompañáis. Me encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias y conocer a cada uno de vosotros. Dejad vuestro país en los comentarios. Los primeros días de Clara en la mansión Hawthorne transcurrieron en una rutina agotadora y silenciosa. Cada mañana, antes de que el sol se atreviera a asomar entre la niebla londinense, se levantaba en el desván helado que compartía con otras 3 criadas. El frío era tan intenso que podía ver su propio aliento condensarse en el aire mientras se vestía a toda prisa con el uniforme gris y el delantal blanco que marcaban su posición en el escalafón más bajo de la servidumbre. La casa era enorme,
Un laberinto de pasillos que parecían no tener fin, salas cerradas con llave y escaleras que crujían bajo sus pies como si fueran a desmoronarse en cualquier momento. Clara pasaba horas de rodillas fregando suelos de mármol que nadie pisaba, puliendo barandillas que nadie tocaba, avivando chimeneas en habitaciones vacías donde solo el silencio y el polvo eran los únicos habitantes. Pero lo que más la inquietaba no era el trabajo duro ni el frío penetrante. Era el ambiente de la casa. Había algo en la mansión Hawthorne que le erizaba la piel, una sensación constante de que aquellos muros guardaban demasiados secretos, demasiado dolor contenido. Los otros criados apenas hablaban entre ellos, como si el luto de la familia los hubiera contagiado también a ellos. Las conversaciones en la cocina se limitaban a monosílabos y nadie, absolutamente nadie, mencionaba jamás a los niños. Fue en su cuarta noche cuando Clara los vio por primera vez. Había subido al segundo piso con un cubo de carbón para reavivar la chimenea del pasillo principal. Era casi medianoche y la casa estaba sumida en una oscuridad que apenas rompían las velas que llevaba en un candelabro. Sus pasos resonaban suavemente sobre la alfombra raída cuando escuchó voces al final del corredor. Una voz de mujer, firme y cortante como un látigo, y luego, apenas audible, el sollozo contenido de un niño. Clara se detuvo, el corazón latiéndole con fuerza. Sabía que debía seguir su camino, hacer su trabajo y desaparecer como le habían ordenado. Pero algo en aquel llanto la detuvo en seco. Era un llanto silencioso, ahogado, el tipo de llanto de quien ha aprendido a no hacer ruido por miedo a las consecuencias. Se acercó despacio hasta que pudo ver a través de la puerta entreabierta de lo que parecía ser una sala de estudio. Allí, de pie, junto a una mesa llena de libros y plumas, había una mujer alta y elegante, vestida de negro riguroso. Su rostro era hermoso pero severo, con pómulos marcados y labios apretados en una línea de perpetua desaprobación. Llevaba el cabello recogido en un moño tan tirante que parecía tirarle de la piel. Frente a ella, dos figuras pequeñas permanecían de pie, tan quietas como estatuas. Un niño de unos 9 años, delgado y pálido, con el cabello castaño y los ojos fijos en el suelo. Y una niña más pequeña, de unos 7 años, con trenzas rubias y un vestido que le quedaba demasiado ajustado, como si nadie se hubiera molestado en comprobar si aún le servía. «No toleraré más errores, Edward», decía la mujer con una frialdad que hizo que Clara sintiera un escalofrío. «Los Hawthorne no cometen faltas de ortografía. Los Hawthorne no lloran como niños comunes. Los Hawthorne son superiores, y tú llevas ese apellido. ¿Lo entiendes?» El niño asintió sin levantar la vista, pero Clara pudo ver cómo le temblaban las manos. «Y tú, Lidia», continuó la mujer girándose hacia la niña, «deja de moverte. Una dama nunca se mueve innecesariamente. Una dama es gracia y compostura, no una criatura salvaje que no puede estar quieta ni 5 minutos». La niña intentó quedarse más quieta aún, pero sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. Clara sintió que algo se le revolvía en el estómago. Había visto a muchos niños en su vida. Había dado clases con su padre a hijos de familias humildes. Había conocido la pobreza y el hambre. Pero nunca había visto algo tan cruel como aquello. Niños ricos y bien alimentados que parecían más prisioneros que herederos. La mujer que Clara supuso que debía ser Lady Agnes Hawthorne, la hermana del conde de la que había oído murmurar a las otras criadas, dio por terminada la lección con un gesto seco de la mano. «A la cama. Mañana quiero ver mejoras o las consecuencias serán severas». Los niños salieron de la sala en silencio, caminando con la rigidez de quien ha aprendido a no hacer ruido, a no existir demasiado. Pasaron junto a Clara sin verla, pero ella pudo captar la expresión del niño, de Edward. Tenía los ojos enrojecidos y las mejillas manchadas de lágrimas secas. La niña, Lidia, arrastraba un pequeño oso de trapo con una pata medio desprendida. Clara se quedó allí, inmóvil en las sombras, hasta que los pasos se alejaron escaleras arriba. Luego siguió con su tarea, avivó la chimenea y regresó al desván. Pero aquella noche no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro pálido de aquel niño. Escuchaba el sollozo ahogado. Sentía la tristeza que emanaba de aquellos dos pequeños, como si fuera un grito silencioso pidiendo ayuda. Los días siguientes transcurrieron igual, pero Clara ya no podía dejar de pensar en los niños. Los veía a veces de lejos, siempre acompañados de Lady Agnes o de alguna institutriz silenciosa que los vigilaba con ojos de halcón. Nunca jugaban, nunca reían, nunca eran simplemente niños.
Una tarde, mientras limpiaba la escalera principal, escuchó pasos apresurados. Se hizo a un lado rápidamente, sabiendo que debía ser invisible, pero entonces vio al niño, a Edward, corriendo por el pasillo con lágrimas en los ojos. Detrás de él venía Lady Agnes, con el rostro enrojecido de ira. «Edward Hawthorne, detente ahora mismo». Pero el niño no se detuvo. Tropezó en el último escalón y cayó de bruces al suelo, con un golpe seco que hizo que Clara sintiera el dolor en su propio cuerpo. Los libros que llevaba se desperdigaron por todas partes y sus manos quedaron manchadas de tinta del tintero que se rompió. Lady Agnes llegó hasta él respirando con fuerza. «Levántate, levántate ahora mismo y compórtate como un Hawthorne, no como un niño de la calle». Pero Edward no se movía. Estaba temblando. Su respiración era rápida y entrecortada, y Clara reconoció los signos. Estaba teniendo una crisis de pánico. Lo había visto antes en otros niños, en aquellos que habían sufrido demasiado y cuyo cuerpo simplemente se cerraba ante el miedo, sin pensar, sin recordar las reglas, sin importarle las consecuencias. Clara dejó el cubo de agua y se arrodilló junto al niño. Con manos suaves lo ayudó a sentarse, limpió la tinta de sus dedos con su propio delantal y le habló en voz baja. «Tranquilo, pequeño, no pasa nada, respira conmigo, ¿vale?» Así, despacio. El niño la miró con ojos enormes, como si acabara de ver un milagro. Y entonces, por primera vez en lo que Clara intuía que habían sido meses, tal vez años, alguien lo trataba como lo que era, un niño asustado que necesitaba consuelo, no un heredero imperfecto que debía ser corregido. «¿Quién te crees que eres?». La voz de Lady Agnes cortó el aire como un cuchillo. Clara levantó la vista y se encontró con una mirada llena de furia y desprecio. «Eres una simple empleada. Una empleada. No tienes ningún derecho a tocar a mi sobrino. ¿Me oyes? Eres nadie. Un cero a la izquierda en esta casa y harás bien en recordar tu lugar». Clara se levantó lentamente, con el corazón latiendo con fuerza, pero sin bajar la mirada. «Con el debido respeto, milady, solo intentaba ayudar». El niño estaba asustado y... ¿El niño? «Es Lord Edward Hawthorne, heredero de este apellido». Lady Agnes se acercó hasta quedar a pocos centímetros de Clara. «Y tú no eres más que una italiana sin familia, sin nombre, sin nada. Si vuelvo a verte cerca de los niños, te echaré a la calle antes de que amanezca. ¿Está claro?». Clara asintió, pero antes de apartarse sintió algo. Una pequeña mano que se aferraba a su manga. Era Edward, que la miraba con una expresión que partía el corazón. Súplica, miedo y algo más. Esperanza. «Suéltala, Edward», ordenó Lady Agnes. Pero el niño tardó unos segundos más en obedecer, como si aquellos pocos segundos de contacto con alguien que lo trataba con ternura fueran lo más valioso que había tenido en mucho tiempo. Esa noche, Clara subió al desván helado con el cuerpo dolorido y el corazón en un puño. Se tumbó en su jergón, mirando las vigas de madera del techo, y se hizo una promesa. Trabajaría, ahorraría cada penique que pudiera y se marcharía de aquella casa lo antes posible. No podía quedarse en un lugar donde los niños eran tratados como objetos decorativos, donde la tristeza se respiraba en el aire como el humo de las chimeneas. Pero lo que Clara no sabía, lo que no podía saber en aquel momento, era que ya era demasiado tarde para marcharse sin dejar huella. Porque en el corazón de dos niños huérfanos de madre, en aquella mansión silenciosa y fría, ella acababa de convertirse en lo único parecido a un hogar que habían conocido en más de un año. Y en el estudio de la planta baja, sentado frente a una chimenea apagada, rodeado de cartas de deudas y preocupaciones, Lord Nathaniel Hawthorne acababa de recibir el informe de su hermana sobre la impertinente empleada nueva. Y algo en aquel informe, algo en la descripción de cómo una simple criada había calmado a su hijo cuando nadie más había podido hacerlo, le hizo detenerse y pensar. La semana siguiente, al incidente en la escalera, Clara intentó con todas sus fuerzas ser invisible. Se levantaba aún más temprano, trabajaba en silencio absoluto, desaparecía en las sombras cada vez que escuchaba pasos acercándose. Sabía que estaba en la cuerda floja, que Lady Agnes la vigilaba como un halcón, esperando el momento perfecto para deshacerse de ella. Pero el destino, o tal vez algo más grande que el destino, parecía empeñado en cruzarla con los niños una y otra vez. Una mañana nevada de principios de diciembre, Clara fue enviada a limpiar el corredor del ala norte, justo frente a la sala de estudios, donde los niños recibían sus lecciones. Llevaba casi una hora fregando el suelo cuando la puerta se abrió de golpe y Lady Agnes salió con el rostro descompuesto de ira. «Eres un inútil, Edward, un completo inútil.
Tu padre se avergonzaría de ti si pudiera ver lo que has hecho con su legado. Clara se hizo pequeña contra la pared, pero no pudo evitar mirar hacia el interior de la sala. Edward estaba sentado frente a un escritorio, con la cabeza gacha y los hombros temblándole. Sobre el papel que tenía delante, había un gran borrón de tinta, y la pluma yacía rota en el suelo. «No tienes derecho a llorar», continuó Lady Agnes con voz gélida. «Los Hawthorne no lloran. Tu madre no lloró ni siquiera cuando supo que iba a morir, y tú lloras por una simple caligrafía mal hecha. Eres una decepción». Clara sintió cómo se le encogía el estómago. ¿Qué clase de persona le decía eso a un niño de 9 años? ¿Qué clase de educación era esa, basada en el miedo y la vergüenza? Lady Agnes salió de la sala dando un portazo y pasó junto a Clara sin siquiera mirarla. «Cuando termines aquí, hay que pulir los candelabros de la biblioteca», ordenó antes de desaparecer por el pasillo. Clara volvió a su trabajo, intentando ignorar el sonido de los sollozos ahogados que venían de la sala de estudios. Pero con cada pasada del trapo, con cada segundo que pasaba, sentía cómo algo en su interior se rebelaba contra aquella crueldad. «Al diablo con las reglas», murmuró finalmente. Dejó el cubo a un lado y se asomó a la puerta. Edward seguía sentado en la misma posición, con la cabeza entre las manos, temblando como una hoja. A su lado, Lydia estaba acurrucada en una silla, abrazando su oso de trapo y mirando a su hermano con ojos llenos de lágrimas. «¿Edward?», Clara entró despacio con la voz más suave que pudo. «¿Estás bien?». El niño levantó la cabeza bruscamente, asustado, y se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. «No, no deberías estar aquí. Tía Agnes dice que...». «Lo sé lo que dice tu tía». Clara se acercó hasta el escritorio y miró el papel manchado. Era un ejercicio de caligrafía, líneas y más líneas de letras perfectamente formadas, hasta que, hacia la mitad, todo se había descontrolado en un borrón negro. «¿Sabes qué veo aquí?». Edward negó con la cabeza, confundido. «Veo a alguien que lo estaba haciendo muy bien hasta que algo lo asustó y la mano le tembló. No veo a un inútil, veo a un niño que está intentando hacer algo muy difícil mientras tiene miedo». Clara se arrodilló para quedar a su altura. «El miedo nos hace temblar las manos, Edward. Eso no te convierte en un fracaso, te convierte en humano». Los ojos del niño se llenaron de lágrimas otra vez, pero esta vez no las contuvo. «Tía Agnes dice que debo ser fuerte, que debo ser como mi padre, pero yo no soy fuerte, Clara. Tengo miedo todo el tiempo, miedo de decepcionar, miedo de que me griten, miedo de...». Se le quebró la voz. Clara sintió que se le partía el corazón. Extendió la mano despacio, dándole tiempo para apartarse si quería, y cuando Edward no lo hizo, le apretó suavemente el hombro. «Escúchame bien, pequeño. Ser fuerte no significa no tener miedo. Ser fuerte significa tener miedo, y aún así levantarse cada mañana e intentarlo de nuevo. Y eso es exactamente lo que tú haces cada día». «¿De verdad?». La voz de Edward era apenas un susurro. «De verdad». Por primera vez desde que Clara había llegado a aquella casa, vio algo parecido a una sonrisa en el rostro del niño. Era pequeña, temblorosa, pero estaba ahí. ¿Puedes enseñarme a que no me tiemble la mano?», preguntó Edward con timidez. Clara sonrió. «Puedo enseñarte algo mejor. Puedo enseñarte a respirar cuando sientes que el miedo te aprieta el pecho. Cuando notes que te vas a poner nervioso, haz esto conmigo». Se sentó a su lado y le mostró cómo inhalar lentamente contando hasta 4, mantener el aire y luego exhalar contando hasta 6. Se llama respiración pausada. Mi padre me la enseñó cuando yo era pequeña y tenía pesadillas. Edward lo intentó, torpe al principio, pero poco a poco su respiración se fue calmando. Lydia, que había estado observando en silencio, se acercó también. «¿Tú también tienes miedo a veces, Clara?», preguntó la niña con sus grandes ojos azules. «Claro que sí, cariño. Todo el mundo tiene miedo de algo. Tía Agnes dice que el miedo es para los débiles». Clara negó con la cabeza. «El miedo es para los vivos, Lydia. Es lo que nos dice que nos importa algo lo suficiente como para querer protegerlo». Pasaron los siguientes 20 minutos juntos. Clara les contó sobre su padre, sobre cómo daba clases de música a niños en un sótano húmedo de Whitechapel, sobre cómo algunos no tenían ni zapatos, pero aún así llegaban cada semana porque la música les daba algo que comer no podía darles: esperanza. Los niños la escuchaban fascinados, como si nunca hubieran oído historias sobre gente real, sobre vidas fuera de aquellos muros grises y silenciosos. Fue Lydia quien lo preguntó. «¿Por qué tu padre ya no da clases?». Clara sintió el familiar nudo en la garganta. «Porque murió, cariño. El invierno pasado, su corazón simplemente se detuvo, como nuestra madre», dijo Edward en voz baja. «Un día estaba bien
y al siguiente ya no estaba. Se quedaron en silencio durante unos segundos. 3 personas que habían perdido demasiado, compartiendo el peso de ese dolor sin palabras. Fue entonces cuando Clara escuchó pasos en el pasillo. Se levantó de un salto, el corazón latiéndole con fuerza. «Tengo que irme. Recordad lo de la respiración, ¿vale?» Pero antes de que pudiera llegar a la puerta, ésta se abrió, y allí, bloqueando la salida, no estaba Lady Agnes como Clara había temido. Era él. Lord Nathaniel Hawthorne era más alto de lo que Clara había imaginado por las veces que lo había visto de lejos. Debía tener unos 35 años, con el cabello oscuro ligeramente revuelto, como si pasara demasiado tiempo pasándose las manos por él. Tenía ojeras profundas y la mandíbula tensa, pero sus ojos, del mismo color gris que los de Edward, no eran crueles. Estaban cansados, infinitamente cansados, como los de alguien que lleva demasiado tiempo cargando un peso que no puede compartir con nadie. «Padre». Edward se levantó de inmediato, poniéndose rígido. Nathaniel miró a su hijo, luego a Clara, luego otra vez a su hijo. Algo en su expresión cambió cuando vio que el niño ya no estaba llorando, que en sus ojos había algo parecido a la calma. «¿Qué está pasando aquí?» Su voz era grave, controlada, pero no agresiva. Clara hizo una reverencia rápida con el corazón en la garganta. «Mil disculpas, milord. Yo solo estaba limpiando el pasillo y escuché y pensé». «¿Pensaste?», repitió Nathaniel. No era una pregunta sino una constatación. «Mi hermana me ha informado de que has desobedecido órdenes directas de mantenerte alejada de mis hijos». «Sí, milord, no tenía sentido mentir. Lo he hecho. ¿Y por qué debería permitir que una empleada que no sigue instrucciones continúe en mi casa?» Clara levantó la barbilla. Sabía que se estaba jugando su empleo, probablemente cualquier posibilidad de conseguir trabajo en otra casa noble, pero no podía callarse, porque su hijo estaba asustado, milord. Y ningún título, ningún apellido, ninguna regla de etiqueta puede calmar el miedo de un niño. Solo la amabilidad puede hacerlo. El silencio que siguió fue tan denso que Clara podía escuchar su propio pulso retumbando en sus oídos. Nathaniel la observaba con una expresión indescifrable, y por un horrible momento ella pensó que llamaría a los guardias para echarla a la calle en ese mismo instante. Pero entonces sucedió algo inesperado. «Edward», dijo Nathaniel sin apartar la mirada de Clara, «¿te sientes mejor ahora que cuando te dejó tu tía?» El niño asintió, mirando nerviosamente entre su padre y Clara. «Sí, padre. Clara me enseñó a respirar cuando tengo miedo. Y me dijo que está bien tener miedo a veces». Nathaniel cerró los ojos brevemente, y Clara vio cómo se le tensaba la mandíbula. Cuando los volvió a abrir, había algo diferente en ellos. Dolor, tal vez, o reconocimiento. «Retírate, Clara», dijo finalmente. «Hablaremos más tarde». Clara hizo otra reverencia y salió de la sala con las piernas temblándole. Sabía que aquello no había terminado, que las consecuencias de su atrevimiento aún estaban por llegar. Pero mientras recogía su cubo y sus trapos, mientras volvía a su trabajo intentando que las manos dejaran de temblarle, no podía arrepentirse de lo que había hecho, porque había visto la expresión en el rostro de Edward cuando ella le había dicho que estaba bien tener miedo. Había visto la esperanza, y eso, pensó Clara, valía cualquier castigo que pudiera venir. Lo que no sabía era que en ese momento, en aquella sala de estudios, Nathaniel Hawthorne estaba arrodillado frente a su hijo, abrazándolo por primera vez en meses y susurrándole al oído que lo sentía, que sentía no haber estado ahí, que sentía haber dejado que el luto de la casa se tragara también la infancia de sus hijos. Y mientras abrazaba a Edward y a Lydia, que se había acercado también buscando el contacto que habían estado anhelando durante tanto tiempo, Nathaniel pensaba en las palabras de aquella empleada sin apellido importante. Ningún título puede calmar el miedo de un niño, solo la amabilidad puede hacerlo. Tenía razón, maldita sea, tenía toda la razón del mundo. Esa noche, cuando Clara fue llamada a la biblioteca, esperando lo peor, lo que encontró no fue un conde furioso listo para despedirla. Encontró a un padre agotado, sentado frente a una chimenea apagada, rodeado de montañas de papeles que hablaban de deudas, de propiedades hipotecadas, de un imperio familiar que se desmoronaba lentamente. «Mi hermana cree que debería despedirte», dijo Nathaniel sin mirarla, con los ojos fijos en las cenizas frías de la chimenea. Clara esperó, sin atreverse a respirar. «Pero mi hijo», continuó él, «mi hijo ha sonreído esta tarde por primera vez desde que su madre murió, y ha sido por ti». Finalmente la miró,
y Clara vio en sus ojos algo que no esperaba, gratitud mezclada con algo parecido a la vergüenza. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo hago qué, milord? ¿Cómo consigues que un niño que ha estado encerrado en su propio miedo durante más de un año se abra contigo en cuestión de minutos? Clara pensó en su respuesta cuidadosamente. No hago nada especial, milord. Solo lo trato como lo que es, un niño. Un niño que necesita que alguien le diga que está bien no ser perfecto, que está bien tener miedo, que está bien ser humano. Hizo una pausa. Con el debido respeto, milord, sus hijos no necesitan más lecciones de cómo ser Hawthorns. Necesitan aprender a ser Edward y Lydia primero. Nathaniel se quedó mirándola durante un largo momento. Luego, para sorpresa de Clara, soltó una risa breve y amarga. Mi hermana diría que eres insolente. Lo soy, milord. Y sin embargo, Nathaniel se frotó el rostro con ambas manos. Sin embargo, tienes más razón que todos los tutores y maestros que he contratado en el último año. Se levantó y caminó hacia la ventana, observando los jardines cubiertos de nieve. ¿Sabes por qué esta casa está tan silenciosa, Clara? Ella negó con la cabeza, aunque tenía sus sospechas. Porque cuando mi esposa murió, me hundí en el trabajo intentando salvar lo que queda del patrimonio familiar. Y dejé a mis hijos en manos de mi hermana, pensando que ella sabría cómo criarlos apropiadamente. Su voz se volvió más ronca. Pero Agnes cría herederos, no hijos, y yo fui demasiado cobarde para verlo hasta ahora. Clara no supo qué decir. Nunca había visto a un aristócrata hablar con tanta honestidad brutal, especialmente no con una empleada. Mañana, dijo Nathaniel volviéndose hacia ella, le dirás a la señora Whitmore que a partir de ahora tus tareas incluirán pasar tiempo con mis hijos. Les enseñarás eso que haces, esa respiración pausada que mencionó Edward, y les enseñarás que está bien ser niños, no solo herederos. Clara sintió que el corazón se le aceleraba. «Milord, no será oficial», continuó él. «Mi hermana no debe enterarse de que estoy contradiciéndola directamente, pero encontrarás momentos, maneras de estar cerca de ellos. ¿Puedes hacer eso?» «Sí, milord». Clara hizo una reverencia, intentando ocultar la sonrisa que amenazaba con aparecer en su rostro. «Puedo hacerlo». «Bien». Nathaniel volvió a sentarse, pareciendo más cansado que nunca, pero también de alguna manera un poco más ligero. «Eso es todo. Puedes retirarte». Clara se dirigió a la puerta, pero antes de salir se atrevió a decir: «Milord, si me permite, no es cobardía aferrarse a lo que uno puede cuando el dolor es demasiado grande para enfrentarlo solo. Es supervivencia. Pero sus hijos le necesitan ahora más de lo que necesitan un patrimonio o un apellido respetable. Le necesitan a usted». Nathaniel no respondió, pero cuando Clara cerró la puerta tras de sí, escuchó un sonido que hizo que se le humedecieran los ojos. Era apenas audible, ahogado, pero inconfundible. El conde de Hawthorne estaba llorando, y por primera vez en más de un año, no eran lágrimas de rabia o desesperación, eran lágrimas de alivio, de alguien que finalmente había encontrado una grieta en el muro que él mismo había construido alrededor de su corazón. Arriba en el dormitorio de los niños, Edward le susurraba a Lydia antes de dormirse: «¿Crees que Clara volverá mañana?» «Eso espero», respondió Lydia abrazando su oso de trapo. «Me gusta cuando está cerca, me hace sentir segura». Edward asintió en la oscuridad. «A mí también». Y en el desván helado, Clara se acurrucó bajo su manta fina, exhausta, pero con una calidez en el pecho que el frío no podía tocar. No sabía qué deparaba el futuro. No sabía cómo reaccionaría Lady Agnes cuando descubriera el nuevo arreglo. No sabía si aquella extraña familia rota podría sanar algún día. Pero por primera vez, desde la muerte de su padre, desde que había perdido su hogar y su mundo, Clara sentía que tal vez, solo tal vez, había encontrado un lugar donde podía ser útil, donde podía importar. Un lugar donde, contra todas las reglas de la sociedad aristocrática de 1765, una empleada sin apellido importante estaba empezando a convertirse en lo más importante que aquella casa había conocido en mucho tiempo. Diciembre avanzaba como una promesa silenciosa de Navidad, aunque en la mansión Hawthorne las festividades parecían tan lejanas como el verano. Londres se vestía de gala con decoraciones en las casas nobles, bailes anunciados en todas las esquinas y la promesa de reuniones familiares que llenaban de vida incluso los rincones más grises de la ciudad. Pero en aquella casa al borde de la ciudad, envuelta en niebla y secretos, la Navidad era solo otra fecha más en el calendario del luto. Las semanas siguientes a la conversación en la biblioteca, algo cambió en la rutina de Clara. Era sutil,
casi imperceptible para quien no estuviera atento, pero ella lo notaba en cada pequeño detalle. La señora Whitmore, siempre tan estricta con los horarios, ahora la enviaba casualmente a limpiar cerca de la sala de juegos de los niños justo a la hora en que estos terminaban sus lecciones. Le asignaba tareas en el ala donde estaban los dormitorios infantiles. Le pedía que llevara la merienda en lugar de las otras criadas. Al principio, Clara pensó que era coincidencia, pero pronto se dio cuenta de que eran órdenes directas de Lord Hawthorne, transmitidas en voz baja, como si fueran un secreto que todos en la casa compartían, pero nadie mencionaba en voz alta. Lady Agnes seguía allí, por supuesto, vigilante, severa, con sus lecciones de etiqueta y sus estándares imposibles, pero ahora, cada vez que salía de la sala dejando a los niños en un mar de ansiedad, Clara aparecía poco después como una marea calmada que borraba las huellas de la tormenta. Respira, Edward. 1, 2, 3, 4, mantén. 1, 2, 3, 4, 5, 6, suelta. Clara, ¿me enseñas otra vez cómo se hace ese nudo para que mi oso no pierda más relleno? ¿Tu padre también tocaba el violín como el que hay en la sala de música? ¿Crees que algún día podríamos, poco a poco, con la paciencia de quien construye castillos de naipes, Clara fue tejiendo algo que aquella casa había olvidado? Momentos de normalidad. No eran grandes gestos ni revoluciones, solo pequeñas cosas que a los ojos de un adulto podían parecer insignificantes, pero que para dos niños hambrientos de afecto eran como migajas de pan en medio de un desierto. Les enseñó a Lydia a remendar su vestido favorito cuando la costura se abrió, sentadas en el suelo de la sala de juegos, mientras Clara le mostraba cómo hacer puntadas pequeñas y firmes. ¿Ves? No necesitas tirarlo. A veces las cosas que más queremos son las que merecen más el esfuerzo de ser reparadas. Le mostró a Edward cómo dibujar notas musicales en un papel en blanco, explicándole que su padre decía que la música era el lenguaje que hablaba directamente al corazón sin pasar por la razón. Cuando tengas miedo, Edward, puedes tararear una melodía en tu mente, cualquiera que te guste. Te prometo que el miedo no puede existir en el mismo espacio que la música. Y por las noches, cuando oficialmente ya no debería estar cerca de ellos, Clara se las arreglaba para pasar por el pasillo de sus dormitorios justo cuando la institutriz encargada de acostarlos se marchaba. Entraba apenas unos minutos, lo suficiente para arroparlos un poco mejor, para preguntarles cómo había ido el día, para decirles que habían hecho un buen trabajo simplemente por ser quienes eran. Fue en una de esas noches cuando Edward le preguntó algo que hizo que Clara sintiera un nudo en la garganta. ¿Cómo era tu madre, Clara? Ella se sentó al borde de la cama, sopesando sus palabras. No tuve madre, pequeño. Bueno, sí la tuve, pero murió cuando yo era muy pequeña. No la recuerdo. ¿Y tu padre te cuidó solo? Intervino Lydia desde su cama, abrazando su oso. Sí, y no siempre fue fácil. Hubo noches con hambre, días con frío, momentos en que pensaba que no íbamos a conseguirlo. Clara sonrió con tristeza, pero mi padre siempre decía que lo que nos hacía familia no era el dinero, ni la casa grande, ni tener todo resuelto. Era el amor, era saber que pase lo que pase, había alguien que te querría incluso en tus peores días. Nuestra madre nos quería así, dijo Edward en voz baja. Antes de ponerse enferma nos abrazaba mucho y nos leía cuentos, y no le importaba si nos manchábamos jugando en el jardín. Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. ¿Por qué todo tiene que ser tan difícil sin ella? Clara se acercó y le apartó un mechón de cabello de la frente. Porque el amor deja un espacio muy grande cuando se va, cariño, y rellenar ese espacio no se hace de la noche a la mañana. Se hace con días como estos, poco a poco, con personas que se queden aunque sea difícil. ¿Tú te vas a quedar?, preguntó Lydia con voz pequeña. Clara sintió que se le partía el corazón. No podía prometerles nada, no cuando su posición en aquella casa pendía de un hilo tan frágil. Pero mirando esos dos pares de ojos llenos de esperanza y miedo a partes iguales, no pudo mentir. Voy a intentarlo con todas mis fuerzas. Lo que Clara no sabía era que al otro lado de la puerta entreabierta, Nathaniel Hawthorne había escuchado toda la conversación. Había subido a dar las buenas noches a sus hijos, algo que había descuidado durante demasiado tiempo, y había llegado justo para escuchar aquellas palabras. Se quedó allí, inmóvil en el pasillo oscuro, escuchando cómo Clara arrullaba a los niños hasta que sus respiraciones se volvían profundas y acompasadas, y cuando ella finalmente salió de la habitación cerrando la puerta con cuidado, casi chocó con él. «Milord». Clara hizo una reverencia rápida, con las mejillas enrojecidas por haber sido descubierta. «Yo solo estaba...». «Lo sé», la interrumpió Nathaniel suavemente. Su expresión era indescifrable en la penumbra del pasillo. «¿Puedo hablar contigo un momento?».
No era una petición sino una orden elegante, así que Clara asintió y lo siguió escaleras abajo hasta la biblioteca. El fuego crepitaba en la chimenea esta vez, proyectando sombras danzantes sobre los miles de libros que forraban las paredes. Nathaniel sirvió 2 copas de jerez sin pedir permiso y le ofreció una a Clara. Ella la tomó más por no contradecirlo que por deseo de beber, consciente de lo inapropiado de la situación. Un conde y una empleada, solos en la biblioteca a altas horas de la noche. «He estado observándote», comenzó Nathaniel de pie frente a la chimenea. No la miraba directamente, como si le resultara más fácil hablar mirando el fuego. «He visto cómo te las arreglas para estar cerca de mis hijos, aunque mi hermana intenta evitarlo. He visto cómo se iluminan sus caras cuando apareces. He visto cómo Edward ya no tiene tantos episodios de pánico y cómo Lydia ha vuelto a reír». Clara no dijo nada sin saber si aquello era un preludio a un elogio o una despedida. «Y esta noche», continuó él con voz más ronca, «he escuchado cómo les hablas, como si fueran personas, no herederos, como si sus sentimientos importaran tanto como sus modales». Finalmente la miró. «¿De dónde sacas esa paciencia, esa capacidad de dar tanto sin esperar nada a cambio?». Clara pensó en su respuesta, mientras daba un pequeño sorbo al jerez, sintiendo cómo el líquido le quemaba la garganta. «Mi padre me enseñó que todos necesitamos 2 cosas para sobrevivir, milord, pan y dignidad, y que si tienes que elegir cuál compartir, siempre elijas la dignidad, porque el hambre del alma duele más que la del estómago. Tu padre era un hombre sabio, era un buen hombre». Clara dejó la copa sobre la mesa y me enseñó que los niños no necesitan perfección, necesitan presencia, necesitan saber que incluso cuando fallen, cuando se equivoquen, cuando no estén a la altura de las expectativas, habrá alguien que los vea por lo que son y no por lo que deberían ser. Nathaniel guardó silencio durante un largo momento. Cuando volvió a hablar, su voz era apenas un susurro. «Cuando mi esposa murió, me hundí, no solo en el trabajo o en las deudas, me hundí en un lugar donde no podía ver más allá de mi propio dolor». Se pasó una mano por el cabello en un gesto que Clara había visto hacer a Edward cuando estaba nervioso. «Y en ese hundimiento abandoné a mis hijos, no físicamente, pero de todas las formas que importan. Los dejé en manos de mi hermana porque yo no podía soportar verlos y ver en ellos todo lo que había perdido». «Milord, déjame terminar». Nathaniel se acercó a la ventana. «Agnes tiene buenas intenciones, en el fondo lo sé, pero ella cree que amar es pulir, perfeccionar, convertir a estos niños en piezas de porcelana dignas del apellido Hawthorne. Y yo la dejé hacer porque era más fácil que enfrentarme a mi propia incapacidad de estar ahí para ellos». Se volvió hacia Clara, y ella vio en sus ojos algo que hacía que su corazón se acelerara. No era deseo romántico, al menos no todavía. Era algo más profundo, más desesperado. Era reconocimiento. «Pero tú», dijo él, «tú llegaste hace apenas unas semanas, y en ese tiempo has hecho más por mis hijos que yo en todo un año. Les has devuelto algo que pensé que habían perdido para siempre, la capacidad de ser niños. Yo solo hago lo que puedo, milord, no es nada especial». «Ahí es donde te equivocas, Clara». Nathaniel se acercó un paso más. «Es extraordinario, porque lo haces esperando nada a cambio. No buscas ascender de posición, no buscas favores, no buscas ni siquiera reconocimiento. Lo haces porque crees que es lo correcto, y esa pureza de intención es algo que no he visto en mucho tiempo en esta casa». Clara sintió que las mejillas le ardían. «No soy ninguna santa, milord. Soy solo una mujer que sabe lo que es perder a las personas que quieres, y no quiere que otros niños crezcan sintiéndose solos, aunque estén rodeados de gente». El silencio que siguió fue diferente a todos los silencios anteriores. Había una tensión en el aire, no incómoda pero sí palpable, como si ambos fueran conscientes de que algo estaba cambiando entre ellos, algo que ninguno de los dos estaba listo para nombrar todavía. «Quiero pedirte algo», dijo finalmente Nathaniel, «y quiero que sepas que puedes negarte. No habrá consecuencias si lo haces». «¿Qué es, milord?» «Quiero oficializar tu posición como encargada del bienestar de mis hijos». Sacó un papel del bolsillo de su chaqueta. «He redactado un contrato. Aumentará tu salario considerablemente. Te trasladarás del desván a una habitación en el 2º piso, cerca de los niños, y tendrás autoridad sobre su cuidado diario, sus horarios, sus actividades». Hizo una pausa. «Mi hermana seguirá encargándose de su educación formal, pero tú estarás a cargo de todo lo demás, de los momentos entre las lecciones, de las noches, de las comidas, de
de ser la presencia constante que yo no he sabido ser. Clara tomó el papel con manos temblorosas. Leyó las palabras cuidadosamente, consciente de lo que aquello significaba. No era simplemente un cambio de trabajo, era una declaración, una línea trazada en la arena. Era Nathaniel diciendo públicamente, al menos dentro de la casa, que Clara importaba, que su papel allí no era temporal ni insignificante. ¿Y Lady Agnes?, preguntó Clara, porque sabía que esa era la pregunta importante. Ella no va a aceptar esto sin luchar. Agnes tendrá que aceptar que esta es mi casa y estos son mis hijos. La voz de Nathaniel se volvió más firme. He dejado que ella tome demasiadas decisiones durante demasiado tiempo. Es hora de que vuelva a ser el padre que mis hijos necesitan, no solo el guardián de un apellido. Clara miró el contrato otra vez. La suma de dinero era más de lo que había ganado en toda su vida. La habitación significaba respeto, un cambio de estatus. Pero lo que más le importaba estaba escrito en letras pequeñas al final. Clara Bianchi tendrá autoridad completa sobre el bienestar emocional y físico de Edward y Lydia Hawthorne, respondiendo únicamente ante Lord Nathaniel Hawthorne. «Acepto», dijo Clara, y al pronunciar esas palabras sintió que algo fundamental cambiaba en su vida. Ya no era solo una empleada sobreviviendo, era alguien con propósito, con responsabilidad, con un lugar en el mundo. «Gracias», dijo Nathaniel, y la sinceridad en su voz hizo que Clara levantara la vista. «No solo por aceptar, gracias por ver a mis hijos cuando yo fui demasiado ciego para hacerlo». Esa noche, cuando Clara subió al desván por última vez para recoger sus escasas pertenencias, las otras empleadas la miraron con una mezcla de asombro y envidia. Los rumores ya habían empezado a circular. La italiana ha sido ascendida. El conde la favorece. Dicen que va a tener su propia habitación en el piso de los señores. Pero Clara no les prestó atención. Mientras empacaba su única maleta, su mente estaba en los niños que dormían 2 pisos más abajo, en el peso de la responsabilidad que acababa de aceptar, en la guerra silenciosa que sabía que estaba por comenzar con Lady Agnes. Y en algún lugar de su corazón, en una parte que aún no estaba lista para examinar demasiado de cerca, pensaba en la mirada de Nathaniel cuando le había dado las gracias. No era la mirada de un conde hacia una empleada, era la mirada de un hombre hacia una mujer que había hecho algo que él no sabía cómo hacer. Había traído luz a un lugar que llevaba demasiado tiempo en la oscuridad. Al día siguiente, cuando Clara despertó en su nueva habitación, una habitación pequeña pero limpia con una cama de verdad y una ventana que daba a los jardines, lo primero que hizo fue ir a buscar a los niños. Los encontró en la sala del desayuno, sentados en silencio mientras Lady Agnes leía el periódico con expresión desaprobadora. Cuando Clara entró, los ojos de Edward se iluminaron de inmediato. «Clara, buenos días, Edward. Buenos días, Lydia». Clara les sonrió y luego hizo una pequeña reverencia hacia Lady Agnes. «Milady». Agnes bajó el periódico lentamente, estudiando a Clara con ojos fríos. «Entiendo que mi hermano ha decidido oficializar tu presencia aquí». «Así es, milady. Ya veo». Agnes dejó el periódico a un lado. «Espero que entiendas que esto no cambia la estructura fundamental de esta casa. Yo sigo siendo responsable de la educación de mis sobrinos, de asegurarme de que crezcan como verdaderos Hawthorns». «Por supuesto, milady». Clara mantuvo su tono respetuoso pero firme. «Y yo me aseguraré de que crezcan también como personas felices y sanas». Los ojos de Agnes se entrecerraron. «¿Estás insinuando que no se está atendiendo apropiadamente a su felicidad?» «No insinúo nada, milady. Solo hago mi trabajo». La tensión en la sala era palpable. Lydia miraba entre su tía y Clara con ojos preocupados, mientras que Edward apretaba los puños bajo la mesa. Fue entonces cuando Nathaniel entró, con su abrigo de montar puesto, evidentemente a punto de salir. «Agnes, buenos días». Besó la mejilla de su hermana con formalidad. «Clara, espero que tu nueva habitación sea adecuada». «Más que adecuada, milord. Gracias». Agnes miró entre su hermano y Clara, y algo en su expresión se endureció aún más, pero no dijo nada. Solo volvió a tomar su periódico, como si aquella conversación no hubiera tenido lugar. Cuando Nathaniel salió, Clara se acercó a los niños. «¿Qué os parece si después de vuestras lecciones de esta mañana salimos al jardín? Podemos hacer un muñeco de nieve si queréis». Los ojos de Lydia se abrieron como platos. «¿De verdad? ¿Tía Agnes lo permitirá?» «Tía Agnes no tiene por qué permitirlo o prohibirlo», intervino Agnes con voz cortante. «Si vuestro padre ha decidido que esta mujer esté a cargo de vuestras actividades recreativas, entonces así será. Aunque personalmente pienso que jugar en la nieve es poco apropiado para futuros miembros de la nobleza. Los futuros miembros de la nobleza necesitan saber cómo disfrutar de la vida, milady», dijo Clara con suavidad.
De lo contrario, ¿qué sentido tiene tener todos estos privilegios? Agnes no respondió, pero la mirada que le lanzó a Clara podría haber congelado el infierno. Esa tarde, por primera vez en más de un año, el jardín de la mansión Hawthorne resonó con risas infantiles. Edward y Lydia, con las mejillas rojas por el frío y las manos enguantadas, construyeron el muñeco de nieve más deforme que Clara había visto jamás. Y fue el más hermoso. Desde la ventana de su estudio, Nathaniel los observaba. Observaba cómo Clara corría detrás de Lydia cuando ésta le lanzó una bola de nieve, cómo Edward reía tan fuerte que se doblaba por la mitad, cómo los tres caían en un montón de nieve y se levantaban cubiertos de blanco y felicidad. Y por primera vez desde la muerte de su esposa, Nathaniel sintió algo parecido a la esperanza. Su casa estaba cambiando, su familia estaba sanando, y todo gracias a una mujer que había llegado a su puerta sin más equipaje que una maleta, y un corazón capaz de ver lo que otros habían ignorado. Desde otra ventana, Agnes también observaba, y sus pensamientos eran muy diferentes. Aquella empleada era una amenaza, no solo a su influencia sobre los niños, sino a algo más grande. Estaba cambiando el orden establecido, estaba haciendo que Nathaniel cuestionara años de tradiciones familiares. Algo tenía que hacerse, y Agnes era conocida por hacer lo necesario, sin importar el costo. La batalla por el corazón de la mansión Hawthorne apenas había comenzado. 3 semanas después de que Clara fuera oficialmente nombrada encargada del bienestar de los niños, Londres despertó a una mañana particularmente fría de finales de diciembre. La Navidad estaba a solo 4 días de distancia, y aunque la mansión Hawthorne había pasado la festividad anterior sumida en un luto silencioso y gris, este año las cosas estaban cambiando. No de golpe, porque en aquella casa nada cambiaba de golpe, sino con pequeños gestos que iban acumulándose como copos de nieve hasta formar algo sólido. Clara había conseguido que los niños ayudaran a hacer guirnaldas con ramas de acebo para decorar el salón principal. Había convencido al cocinero de que preparara galletas de jengibre, aunque Lady Agnes había fruncido el ceño ante semejante desperdicio de recursos. Incluso había conseguido que Nathaniel permitiera que se trajera un árbol de Navidad, una tradición reciente que la reina Victoria había popularizado, pero que en aquella casa jamás se había celebrado. Era pequeño el árbol. Apenas llegaba a la altura de Edward, pero cuando Lydia lo vio en el salón, iluminado por velas y con cintas rojas atadas a sus ramas, sus ojos se llenaron de lágrimas y abrazó a Clara con tanta fuerza que casi la tira al suelo. Gracias, Clara. Gracias, gracias, gracias. No me des las gracias a mí, cariño. Tu padre dio permiso para todo esto. Y era verdad. Nathaniel había cambiado en aquellas semanas. Seguía siendo un hombre serio, marcado por la pérdida y las preocupaciones financieras que no compartía con nadie, pero había empezado a cenar con sus hijos en lugar de comer solo en su estudio. Había empezado a preguntarles cómo había ido el día, a escuchar realmente cuando ellos respondían. Había empezado poco a poco a volver a ser el padre que había sido antes de que la tragedia lo tragara entero. Pero toda aquella frágil construcción de nueva normalidad estaba a punto de ser puesta a prueba de la manera más brutal posible. Fue Lady Agnes quien lo anunció una mañana durante el desayuno. Llegó con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos y un periódico doblado bajo el brazo. Nathaniel, querido hermano, he tomado una decisión. Se sentó con la elegancia de quien ha practicado cada movimiento toda su vida. Esta casa no puede continuar viviendo como si el mundo exterior no existiera. Ha pasado más de un año desde que Isabella nos dejó. Es hora de volver a la sociedad. Nathaniel levantó la vista de su café con una expresión cautelosa. ¿Qué propones exactamente? Una cena, aquí en la mansión, en Nochebuena. Algo íntimo, por supuesto. No más de 20 invitados. Las familias apropiadas del condado, algunos colegas del parlamento, quizás Lord y Lady Pemberton con su hija. La forma en que pronunció su hija dejaba muy claro que no era una mención casual. Es hora de que esta familia vuelva a ocupar su lugar en la sociedad londinense. Clara, que estaba ayudando a Lydia a cortar su tostada en el otro extremo de la mesa, sintió que se le revolvía el estómago. Conocía ese tono. Era el tono de alguien que estaba moviendo piezas en un tablero de ajedrez que solo ella podía ver. No creo que sea apropiado, comenzó Nathaniel. Los niños no están acostumbrados a... Los niños deben acostumbrarse, lo interrumpió Agnes con firmeza. Edward tiene 9 años. Pronto será presentado en sociedad. Lydia necesita aprender cómo comportarse en eventos formales.
Y tú, querido hermano, necesitas recordarle a Londres que los Hawthorne siguen siendo una fuerza con la que contar. Hizo una pausa calculada. Además, los rumores ya han comenzado sobre tu reclusión, sobre decisiones cuestionables en la administración de la casa. Es mejor enfrentar los murmullos con la cabeza alta que esconderse de ellos. Nathaniel apretó la mandíbula. Clara podía ver cómo se tensaban los músculos de su cuello, cómo sus nudillos se ponían blancos alrededor de la taza de café. Estaba siendo manipulado y lo sabía, pero Agnes había tocado su punto débil, el orgullo familiar, el miedo a que el apellido Hawthorne perdiera su lustre. «Está bien», dijo finalmente. «Una cena, pero pequeña, como has dicho, y los niños solo bajarán para el primer plato y luego subirán a sus habitaciones». Agnes sonrió. «Por supuesto, querido hermano. Solo el primer plato». En los días siguientes, la mansión se convirtió en un hervidero de actividad. Llegaron criados adicionales contratados para la ocasión, floristeros que llenaron el salón con arreglos elaborados, proveedores de vino y comida que consultaban menús con el cocinero jefe. Clara observaba todo aquello con una creciente sensación de inquietud. Edward también estaba inquieto. Lo notaba en cómo sus crisis de pánico habían vuelto, más frecuentes y más intensas. Lo encontraba a menudo en su habitación, sentado en el suelo con la espalda contra la pared, respirando rápido y mirando al vacío. «No quiero ir a esa cena», le confesó una tarde, mientras Clara lo ayudaba a practicar la respiración pausada. «No quiero que toda esa gente me mire y me juzgue y espere que sea perfecto». «Lo sé, cariño, lo sé». Clara se sentó a su lado en el suelo, sin importarle que su vestido se arrugara. «Pero escúchame, va a durar solo 1 hora. 1 hora y luego podrás subir y yo estaré arriba esperándote, ¿vale? Y cuando llegues, te haré chocolate caliente y te leeré ese cuento que te gusta sobre el caballero y el dragón. ¿Me lo prometes? ¿Prometes que estarás allí?» Clara vaciló. Técnicamente, como empleada, no debería estar en ningún lugar cercano al evento. Se esperaría que se quedara en los cuartos de servicio, invisible como siempre. Pero mirando esos ojos llenos de miedo, no pudo hacer otra cosa que mentir. «Te lo prometo». La noche de Nochebuena llegó con una nevada ligera que hacía que Londres pareciera sacado de un cuento. Los carruajes comenzaron a llegar al anochecer, depositando en la entrada a damas con vestidos de seda y joyas que centelleaban bajo las lámparas, caballeros con chalecos bordados y relojes de bolsillo de oro. Clara ayudó a vestir a los niños en sus habitaciones. A Edward le puso un traje pequeño que hacía que pareciera una versión diminuta de su padre, y a Lydia un vestido blanco con cintas azules que hacía juego con sus ojos. Los dos estaban pálidos, nerviosos, pero intentando ser valientes. «Recordad», les dijo Clara mientras les daba los últimos toques, «si os sentís abrumados, miradme. Yo encontraré la manera de estar cerca, aunque sea desde una puerta. Y si Edward siente que va a tener un ataque de pánico, usad la señal que practicamos, ¿recordáis?» Edward asintió. «Me toco el lóbulo de la oreja». «Exacto. Y yo encontraré una excusa para sacarte de allí». Clara se arrodilló para quedar a su altura. «Pero vais a estar bien, solo es 1 hora, y luego todo esto habrá pasado y podremos seguir con nuestra vida normal». Si Clara hubiera sabido lo equivocada que estaba, tal vez habría hecho las cosas de manera diferente. Tal vez habría insistido en que los niños no bajaran, tal vez habría advertido a Nathaniel de lo que se avecinaba, pero no lo sabía. Así que los vio bajar las escaleras tomados de la mano y se escabulló por las escaleras de servicio para encontrar un lugar desde donde pudiera vigilarlos sin ser vista. El comedor principal estaba transformado. Velas por todas partes proyectaban una luz dorada sobre la larga mesa cubierta con mantelería blanca y vajilla de porcelana fina. Los invitados ya estaban sentados, rostros conocidos de la alta sociedad londinense, conversando en voz baja sobre política, sobre el tiempo, sobre los escándalos más recientes. Clara se escondió detrás de una puerta de servicio entreabierta, desde donde podía ver a Edward y Lydia sentados muy rectos en sus sillas, con Nathaniel a un lado y Lady Agnes al otro. Todo fue bien durante los primeros 20 minutos. Los niños comieron en silencio, respondiendo con monosílabos cuando alguno de los invitados les dirigía la palabra. Nathaniel parecía tenso, pero controlado, mientras que Agnes sonreía como una anfitriona perfecta. Entonces llegó Lady Pemberton, una mujer alta y elegante, con un collar de perlas que debía costar más que la mansión entera, acompañada de su hija Clarissa, una joven de unos 20 años, con el cabello rubio perfectamente rizado y una expresión de aburrimiento elegante. «Lord Hawthorne», comenzó Lady Pemberton con una sonrisa calculada. «Qué maravilloso verle de nuevo en sociedad. Ha sido demasiado tiempo». «Lady Pemberton, es un placer». Nathaniel se levantó educadamente.
Y estos deben ser sus adorables hijos. La mujer miró a Edward y Lydia con el tipo de escrutinio que se reserva para evaluar caballos de carreras. Qué triste crecer sin una figura materna. Los niños necesitan una mano femenina para guiarlos apropiadamente. El mensaje no podía ser más claro. Clara vio cómo Nathaniel se ponía rígido, cómo Agnes sonreía con satisfacción detrás de su copa de vino. Aquello había sido orquestado. Lady Pemberton no estaba allí por casualidad. Estaba allí como una candidata, presentada por Agnes como la solución perfecta a todos los problemas de la familia Hawthorne. «Mis hijos están siendo muy bien cuidados, le aseguro», dijo Nathaniel con frialdad. «Oh, por supuesto, por supuesto». Lady Pemberton se sentó al lado de Agnes. «Pero una institutriz, por muy capaz que sea, no es lo mismo que una verdadera madre. Los niños necesitan...». Fue entonces cuando sucedió. Lydia, nerviosa por toda la atención, alcanzó su copa de agua. Sus manos temblaban ligeramente, y la copa se resbaló de sus dedos derramando agua por toda la mesa y mojando el vestido de Lady Pemberton. El silencio que siguió fue absoluto. «Lydia». La voz de Agnes cortó el aire como un látigo. Se levantó de su silla con el rostro enrojecido de ira contenida. «¿Cómo puedes ser tan torpe? Discúlpate ahora mismo». Lydia comenzó a llorar, con grandes sollozos que sacudían todo su pequeño cuerpo. Edward se levantó de su silla, intentando llegar a su hermana, pero Agnes lo detuvo agarrándole el brazo con fuerza. «Siéntate, Edward, no empeores las cosas». Pero Edward no podía sentarse. Clara lo vio desde su escondite y reconoció los signos inmediatamente. Las manos temblando, la respiración acelerándose, los ojos dilatándose. Estaba a punto de tener un ataque de pánico completo, allí, frente a toda la élite de Londres. Y Clara supo, con absoluta claridad, que tenía dos opciones: quedarse escondida, seguir las reglas, mantener su lugar como debía hacer una buena empleada, o romper todas las normas sociales de la Inglaterra de 1765 y hacer lo que sabía que era correcto. No fue realmente una elección. Antes de que pudiera pensarlo dos veces, Clara salió de su escondite y atravesó el comedor. Los invitados se giraron para mirarla con expresiones de shock absoluto. Una empleada interrumpiendo una cena formal. Era impensable, era escandaloso. Pero Clara no les prestó atención. Se arrodilló frente a Edward, tomando su rostro entre sus manos con suavidad. «Edward, mírame, mírame, cariño. Respira conmigo, ¿vale? 1, 2, 3, 4. Eso es. Muy bien. Otra vez. 1, 2, 3, 4. El niño se aferró a ella como un náufrago a un pedazo de madera. Su respiración seguía siendo rápida, pero estaba empezando a calmarse. «No me dejes», susurró Edward. «Por favor, no me dejes». «No te voy a dejar», respondió Clara, sin importarle que todos pudieran oírla. «Estoy aquí, siempre voy a estar aquí». Fue uno de los invitados, un lord mayor con bigotes blancos, quien rompió el silencio. Esto es completamente inapropiado. Una empleada interrumpiendo una cena, tocando al heredero de esta casa como si fuera un niño», completó Clara, levantándose pero manteniendo una mano en el hombro de Edward. «Porque eso es lo que es, un niño que está asustado y que necesita consuelo». «¿Cómo te atreves?». Lady Agnes se acercó con el rostro descompuesto de furia. «Sal de este comedor ahora mismo. Estás despedida. ¿Me oyes? Despedida. Agnes, detente». La voz de Nathaniel sonó más fuerte de lo que Clara le había oído nunca. Se levantó de su silla, imponente, con una expresión que hacía que incluso su hermana se detuviera en seco. «Clara se queda». «¿Qué?». Agnes lo miró como si se hubiera vuelto loco. «Nathaniel, esta mujer acaba de humillarnos delante de toda la sociedad. Ha interrumpido nuestra cena. Ha calmado a mi hijo». Nathaniel caminó alrededor de la mesa hasta quedar junto a Clara. «Ha hecho lo que ninguno de nosotros ha podido hacer, lo que yo debería haber hecho hace mucho tiempo». Se volvió hacia los invitados, que observaban la escena con una mezcla de fascinación y horror. «Damas y caballeros, os debo una disculpa. He estado tan ocupado intentando mantener las apariencias, tan preocupado por el qué dirán, que olvidé lo más importante, ser el padre que mis hijos necesitan». Su mirada se posó en Clara. «Esta mujer, Clara Bianchi, es la razón por la que mis hijos han vuelto a sonreír. Es la razón por la que esta casa ha dejado de ser un mausoleo. Y sí, es una empleada. No tiene título,
no tiene apellido noble, no tiene ninguna de las cosas que nuestra sociedad valora. Hizo una pausa. Pero tiene algo mucho más valioso. Tiene la capacidad de ver a mis hijos como lo que son. Niños que necesitan amor, no perfección. Niños que necesitan comprensión, no crítica constante. El silencio en el comedor era tan denso que se podría haber cortado con un cuchillo. Y si alguno de vosotros tiene algún problema con eso, continuó Nathaniel con voz firme, sois libres de marcharos. Pero Clara se queda, porque es la única que ha sabido cómo calmar a mi hijo, y eso en mi casa vale más que todos los títulos nobiliarios de Inglaterra. Lady Pemberton se levantó, con su vestido aún mojado y una expresión de indignación suprema. Lord Hawthorne, esto va más allá de lo aceptable. Defender públicamente a una simple criada, darle tal autoridad sobre sus hijos, la gente va a hablar. Que hablen, respondió Nathaniel con calma. Ya estoy cansado de vivir para las opiniones de otros. Lady Pemberton recogió su chal y su hija con un movimiento brusco. Vamos, Clarissa. Claramente esta casa ha perdido todo sentido de la decencia. Y con eso salieron del comedor seguidas de varios otros invitados que murmuraban entre ellos escandalizados. Cuando la puerta se cerró tras ellos, dejando el comedor medio vacío y los platos de comida sin tocar, Nathaniel se volvió hacia Clara. Sus ojos se encontraron y en ese momento algo cambió entre ellos de manera fundamental. No era amor todavía, o al menos no el tipo de amor romántico sobre el que se escriben poemas. Era algo más profundo, respeto mutuo, reconocimiento, la clase de conexión que se forma cuando dos personas ven en el otro algo que el mundo parece empeñado en ignorar. Gracias, dijo Nathaniel en voz baja, por estar ahí cuando yo no pude. Siempre, respondió Clara simplemente. Y mientras los últimos invitados se marchaban murmurando sobre el escándalo, mientras Lady Agnes subía a sus habitaciones con un portazo que hizo temblar las paredes, mientras Edward y Lydia se aferraban a Clara como si fuera la única cosa sólida en un mundo que se tambaleaba, ninguno de ellos se dio cuenta de que aquella noche había marcado un punto de no retorno. Londres hablaría, los periódicos murmurarían, la sociedad juzgaría. Pero en el corazón de la mansión Hawthorne, algo había cambiado para siempre. Una empleada sin apellido importante acababa de convertirse en la persona más importante de aquella casa, y un conde había desafiado a toda la sociedad londinense por ella. El escándalo apenas había comenzado, pero lo que vendría después sería algo que nadie, ni siquiera Clara, podría haber imaginado. Las semanas que siguieron a la cena de Nochebuena fueron brutales. Londres no solo habló, Londres gritó. Los periódicos, siempre ávidos de escándalos entre la aristocracia, se llenaron de artículos velados sobre cierto conde viudo que defiende a su servidumbre de manera inapropiada y el declive moral de las antiguas familias nobles. Las cartas llegaban a diario a la mansión Hawthorne. Algunas eran de conocidos preocupados que sugerían discretamente que Nathaniel reconsiderara ciertas decisiones impulsivas. Otras eran menos sutiles, acusándolo directamente de deshonrar el apellido familiar por defender a una simple italiana sin linaje. Lady Agnes se había retirado a sus propias habitaciones en el ala oeste, apareciendo solo para las comidas donde lanzaba miradas envenenadas a Clara y hacía comentarios mordaces sobre las consecuencias de permitir que los sentimentalismos nublen el juicio. Pero lo que más le dolía a Clara no eran los rumores ni las miradas de desdén de los pocos criados que aún veían su presencia como una afrenta al orden natural. Lo que más le dolía era ver cómo Nathaniel cargaba con el peso de su decisión en los hombros cada día más encorvados, en las arrugas que se profundizaban alrededor de sus ojos, en la manera en que revisaba cada carta con una mezcla de determinación y agotamiento. Una tarde de enero, Clara lo encontró en la biblioteca rodeado de documentos. No era inusual verlo trabajar hasta tarde, pero esta vez había algo diferente en su postura. Parecía derrotado. «Milord», comenzó Clara con cautela desde la puerta, «los niños están preguntando por vos. Les gustaría que les dieseis las buenas noches antes de dormir». Nathaniel levantó la vista, y Clara vio que tenía los ojos enrojecidos. «Clara, pasa, por favor», señaló una silla frente a su escritorio. «De hecho, necesito hablar contigo». Clara sintió que el corazón se le hundía. Conocía ese tono. Era el tono de las malas noticias. Se sentó despacio, con las manos entrelazadas sobre el regazo para que no se notara cómo le temblaban. «¿Qué sucede?» Nathaniel tomó una carta del montón y se la tendió. «Lee esto».
Clara desdobló el papel con cuidado. Era una carta del Banco de Inglaterra. Mientras leía, las palabras se volvían cada vez más difíciles de procesar. Préstamo vencido, hipoteca de las propiedades, plazo final de pago, embargos. No entiendo, dijo Clara levantando la vista. ¿Qué significa todo esto? Significa, respondió Nathaniel con voz cansada, que la fortuna Hawthorne no es lo que todos creen. Mi padre fue un administrador terrible que dejó deudas enormes cuando murió. He estado intentando salvarlas durante años, pero la muerte de Isabela, los gastos del luto y ahora hizo un gesto vago. Ahora las familias que podían haber ayudado, que podían haber ofrecido alianzas ventajosas a través del matrimonio, han dado la espalda a esta casa. Todo por defender tu posición aquí. Clara sintió que se le revolvía el estómago. ¿Me estáis diciendo que vuestros problemas económicos son por mi culpa? No. Nathaniel se levantó y caminó hacia ella, arrodillándose para quedar a su altura. No, Clara, escúchame. Los problemas ya estaban ahí. Lo que pasó en Nochebuena solo aceleró ciertas consecuencias que de todos modos habrían llegado. Tomó sus manos entre las suyas. Pero ahora tengo que tomar una decisión. Puedo intentar salvar el patrimonio familiar, buscar un matrimonio de conveniencia con alguien de dinero que no esté demasiado escandalizada por los rumores. O puedo priorizar la felicidad de mis hijos por encima de las apariencias y el dinero. Clara retiró sus manos suavemente. No podéis poner eso sobre mis hombros, milord. No podéis hacerme elegir entre vuestra situación económica y los niños. Ellos son lo primero siempre, lo sé. Nathaniel volvió a su silla, pasándose ambas manos por el cabello en un gesto de frustración. Por eso te he llamado, porque necesito preguntarte algo, y necesito que seas absolutamente honesta conmigo. Siempre lo soy. ¿Qué quieres ser para mis hijos dentro de 10 años, Clara? La pregunta salió directa sin adornos, no como empleada o tutora temporal, sino de verdad, cuando Edward tenga 19 años y esté a punto de heredar, cuando Lydia sea presentada en sociedad. ¿Qué quieres ser en sus vidas? Clara sintió que se le cerraba la garganta. Era una pregunta que había evitado hacerse a sí misma, porque la respuesta era demasiado imposible, demasiado presuntuosa para una mujer en su posición. Pero Nathaniel esperaba, y la honestidad que él pedía merecía honestidad a cambio. Quiero, dijo Clara en voz baja, quiero ser alguien a quien puedan llamar madre sin vergüenza, alguien que esté en su boda, que conozca a sus hijos, que sea parte de sus vidas, no como un recuerdo de infancia, sino como familia real. Levantó la vista. Pero eso es un sueño imposible, milord. Yo sé cuál es mi lugar. Sé que hay límites que no puedo cruzar. ¿Y si yo rompiera esos límites? Clara parpadeó. ¿Qué? Nathaniel se levantó de nuevo, pero esta vez había algo diferente en su postura. Determinación, tal vez. O la clase de locura que viene cuando un hombre ha perdido tanto que ya no le queda nada que perder. He pasado las últimas semanas pensando en esto, Clara, revisando cada opción, cada posible solución. Y todas me llevan al mismo lugar. Se acercó a ella. La sociedad espera que me case con alguien de mi posición para salvar mi fortuna. Agnes